Hace unos días el Ministerio de Cultura distinguió a personalidades también de manera meritoria, y María Sumir estuvo dentro de esa lista de reconocimientos de personas reconocidas. Ella ha sido congresista de la República en su momento, además, y hablaba en quechua y fue criticada y discutía en quechua. Yo me acuerdo con Marta Hildebrand, que decía que no debía hablar en quechua y etcétera. Bienvenida, María Sumir, y gracias por estar con nosotros. Uspala Iniquitoray, no canapayuni, tukuy sunkoymanta, lipin, yachtata, quechua rimachta, aymara rimachta, chaymanta Amazonia, kallanta riki, paikunataps napayullanita, hinallata riki ñañay toray, napayukich tukuy sunkamanta, que iguayrawasi exitosa niskamanta pachi. A ver, ¿y a qué nos quiso decir? Pues cuéntenos para presentar a nuestro siguiente invitado. Quería saludar a las hermanas quechua hablantes, aymara hablantes, a las hermanas de las nacionalidades amazónicas desde esta emisora que es la radio exitosa. Guayrawasi es radio. Ajá. Muy bien, muchas gracias, María Sumir. Está también con nosotros Janine Anderson, y es antropóloga y ha realizado investigaciones sobre estos estudios de género y estudios andinos. Bienvenida con nosotros, Janine, bienvenida a Radio Exitosa. Muchas gracias. A ver, empiezo por usted, porque me gustaría saber cómo podemos analizar de manera antropológica tal vez nuestras raíces y darnos cuenta de algo que decía María Sumir en el corte, y es, a veces cuando se escucha a alguien hablar quechua, en vez de decir, mira, qué interesante, yo quisiera aprender, se le trata mal, ¿no? Se dice, ay, cholito, no, paisano, por favor, más allá. Pero cuando se escucha hablar inglés, no, cuando escucha hablar inglés o alemán, se dice, mira, qué extraordinario, como si fuera otra cosa de otro planeta. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Claro, mi lengua materna es el inglés. Claro. Obviamente, soy inmigrante en el Perú. Y me produce muchas situaciones, o a lo largo de los años que he vivido acá, he pasado por muchas situaciones donde he podido sentir justamente esa diferencia que se hace, ¿no? Entre el prestigio que se asocia a las lenguas peruanas y el prestigio que se asocia al francés o el inglés o el chino o incluso, ¿no? Y creo que ahí hay mucha tendencia a confundir lengua con la condición socioeconómica de un grupo humano, y tal vez incluso atribuir a la lengua una suerte de responsabilidad, ¿no? Porque están en la situación que están, de postergación o de marginación. Como si la lengua tuviera el idioma, la culpa. Claro, claro. Y yo he sentido, si puedo ser franca, que en el Perú hay una gran dificultad para asumir de parte de el segmento de la población más privilegiado, asumir que se practica la discriminación. Sí, como que, bueno, los pobres son pobres por cosas que ellos hacen, no cosas que nosotros hacemos, ¿no? Los que de alguna manera podemos tener una situación más de poder y privilegio. Sin embargo, María Sumir ha enfrentado esto. Yo la recuerdo mucho en el Congreso de la República, porque yo cubría el Congreso por algunos momentos en ese tiempo, y yo decía, por Dios, ¿qué dice la congresista? Y salía por ahí un parlamentario que en vez de pedirle que diga qué dice, salía y criticaba, ¿no es cierto? No, quechua en el Parlamento, no, que es algo absurdo. ¿Cómo debemos asumir esto, María Sumir, los peruanos? Bueno, creo que es la ignorancia de nuestro pueblo, que se cree que, bueno, tiene estudios, tiene tantas cosas, pero que es ignorante de lo que es nuestro pueblo. Nuestras raíces de todos los peruanos es una cultura milenaria, y la cultura milenaria es justamente que tenemos cultura, o sea, tenemos cultura como nuestro idioma, como nuestras plantas tradicionales, como nuestro Machu Picchu, el que nadie me dirá que no ha llegado a Machu Picchu. Eso es hecho por los quechuas, científicos quechuas, y creo que es importantísimo sentirse orgullosos como peruanos, que no somos cualquier cultura, sino cultura con éxito, cultura con ciencia y cultura con arte. Y creo que las mujeres
hemos sido depositarias de esta cultura, las mujeres, porque las mujeres somos las que hemos mantenido esta cultura, tanto nuestro idioma, porque para nosotros es idioma quechua, el idioma aymara, el idioma de las nacionalidades amazónicas, porque es realmente importantísimo, porque esta gente ha hecho lo que nadie, o sea, ¿cómo admiran en México la cultura azteca? ¿Cómo admiran el idioma guaraní en Paraguay? Y ahora en España el catalán. Entonces, ¿por qué no en el Perú esa misma identidad tenemos? Creo que lo que hemos perdido es la identidad. Yo pido, ¿no?, que se tenga esa identidad y seamos, pues, digamos, acá estamos los peruanos, pero tenemos cultura, pero una cultura que nadie lo tiene, que el mundo entero nos envidia. ¿Quién tiene Machu Picchu? Nadie tiene Machu Picchu, por supuesto. Entonces, creo que es importantísimo sentirse orgullosos, decir a nuestros hijos, decir a toda la población que los peruanos sí, o sea, como los bolivianos que se sienten, dicen, yo soy quechua, yo soy aymara. ¿Y por qué no podemos sentirnos así? ¿Por qué nos tienen que calificar los que han gobernado este país, que los cholitos, que estos son terroristas, estos son los que han hecho fracasar? No, a lo contrario, los quechuas, los aymaras hemos mantenido al país en la agricultura, porque si no hay agricultura, ¿qué hubieran comido? Me alegra, si me no alegra hay que alguien... vino ahorita, Me alegra que alguien saque el pecho así, ¿ah? Me alegra, me da gusto que alguien saque el pecho así por nuestras raíces, ¿no? Muchas veces se habla, pero se habla pues, en voz baja, ¿no? Se habla de debajo de la mesa. Además, mi abuelita, de parte de madre, que en paz descanse, Pilar Yáñez, a quien adoro, era cusqueña y hablaba quechua, y yo me sentí orgulloso porque me contaba algunas palabras y algunas cosas en quechua. Yo en realidad no hablo quechua, pero algunas cosas le entendía a mi abuelita cuando conversábamos. Ella me inspiraba mucho en ese tema. Yanin, alguna vez escuché que nuestro principal problema para este tipo de cosas, ¿no es cierto?, para diferenciarnos de manera discriminatoria de los aymaras, de los quechuas, de los yungas y etcétera, es que teníamos demasiadas culturas en nuestro país y no eran hermanadas, sino más bien teníamos culturas que eran enfrentadas. ¿Es así? ¿Así estamos? ¿Así teníamos nuestra historia? Bueno, ese argumento no o esa parte del argumento no he sentido, no he escuchado tanto. Ahora, sí creo que hay una dificultad, incluso en los programas de enseñanza o intentos de implantar la enseñanza del quechua en los colegios en la ciudad de Lima, donde existe la mayor cantidad de quechua hablantes de todo el país, ¿no es cierto?, por la predominancia de esta ciudad y en la población nacional. Y hay la dificultad de, entonces, quechua de Ayacucho, quechua de Cusco, quechua de Ancash, quechua, etc. Y creo que ahí ingresa casi una sensación, digamos, entre las personas de buena voluntad que quisieran, ¿no?, acompañar un proyecto de celebrar la diversidad y fomentar la diversidad cultural y lingüística en el país. Es como que, bueno, entonces, ¿qué? Voy a estudiar, tratar de aprender Shipibo, o Ashaninka, o Aymara, ¿y dónde lo hago? ¿Y quién me ayuda? Y creo que hay una cierta tendencia a exagerar las dificultades. Bueno, se aprende como se aprende cualquier lengua, ¿no? Y bueno, seguramente con una mayor decisión de grupos entre privados y también públicos, ¿no?, de asistir, elaborar metodologías y formar profesores y todo lo que se necesita. María Zubiria, usted, me imagino, intentó de alguna forma en el Congreso de la República, cuando le tocó estar con un escaño, introducir más nuestros idiomas, nuestro idioma nativo, el quechua, por ejemplo, o el aymara, o lo que usted se está refiriendo, que tenemos una variedad increíble en el Perú. La gente no sabe cuántos tipos de lenguajes tenemos. Pero ¿trató usted de incluir en la cotidianidad este tipo de lenguajes, digamos, en los colegios, por ejemplo? Yo he presentado una propuesta legislativa que ahora es ley,
que el Ministerio de Cultura lo está trabajando en la reglamentación. La 29735 es ley, que dentro de esa ley está justamente las lenguas originarias para que se difunda, para que se desarrolle, para que se fomente y para que esta lengua, o sea, que siga recuperando incluso lo que se ha perdido, porque muchas lenguas se han perdido. Entonces creo que es importante que el Ministerio siga trabajando para que pueda reglamentarse esta ley. Y yo soy quechua, y como quechua no he dicho no, no, sino para nosotros, los pueblos originarios, todas las lenguas para nosotros es importante. Es importante. Ahora, con lo que usted dijo que hay estos choques, no hay, sino que es diferente que en el español también, los que somos de la sierra lo hablamos pues, y los que son de acá de Lima lo hablan pues. Entonces creo que también, entonces ¿no? Creo que es importante decir que en el quechua también tiene esas variedades. Ayacucho tiene dice, rizunchix, nosotros rizunchis, o sea, sonidos más fuertes. Es diferente que tengamos, pero nos comprendemos, todos los quechuas nos comprendemos, seamos de Ayacucho, de Huánuco, de Huancavelica, yo los comprendo muy bien. Entonces, cuando estuve en el Congreso he ido yo a diferentes departamentos y siempre el quechua que yo hablaba lo comprendía, y cuando ellos me preguntaban yo los comprendía. Los comprendemos. Eso es ya el Ministerio de Educación tiene que ver que en cada zona tiene su forma de expresarse con más fuerza, con menos fuerza, con incluso con matices, ¿no? Con matices de lenguaje, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que sigamos trabajando y sigamos exigiendo que cumpla pues el Estado en el Ministerio de Educación, porque hay un área, el área de lo que es las lenguas, educación bilingüe intercultural, que no está haciendo su papel, que ojalá no está trabajando, pues, ¿no? Ojalá que hay que promoverlo. El problema, nosotros hemos ido a ver, y en esta educación bilingüe intercultural, ¿cómo va a ser una persona que habla español y que no habla quechua? Con un escaño introducir más nuestros idiomas, nuestro idioma nativo, el quechua, por ejemplo, o el aymara, o a lo que usted se está refiriendo, que tenemos una variedad increíble en el Perú. La gente no sabe cuántos tipos de lenguajes tenemos, pero trató usted de incluir en la cotidianidad este tipo de lenguajes, digamos, en los colegios, por ejemplo. Yo he presentado una propuesta legislativa que ahora es ley, que el Ministerio de Cultura lo está trabajando en la reglamentación. La 29735 es ley, que dentro de esa ley está justamente las lenguas originarias para que se difunda, para que se desarrolle, para que se fomente y para que esta lengua, o sea, que siga recuperando incluso lo que se ha perdido, porque muchas lenguas se han perdido. Entonces creo que es importante que el Ministerio siga trabajando para que pueda reglamentarse esta ley. Y yo soy quechua, y como quechua no he dicho no, no, sino para nosotros, los pueblos originarios, todas las lenguas para nosotros es importante. Es importante. Ahora, con lo que usted dijo que hay estos choques, no hay, sino que es diferente que en el español también, los que somos de la sierra lo hablamos pues, y los que son de acá de Lima lo hablan pues. Entonces creo que también ¿no? Creo que es importante decir que en el quechua también tiene esas variedades. Ayacucho tiene dice, rizunchix, nosotros rizunchis, o sea, sonidos más fuertes. Es diferente que tengamos, pero nos comprendemos, todos los quechuas nos comprendemos, seamos de Ayacucho, de Huánuco, de Huancavelica, yo los comprendo muy bien. Entonces, cuando estuve en el Congreso he ido yo a diferentes departamentos y siempre el quechua que yo hablaba lo comprendía, y cuando ellos me preguntaban yo los comprendía. Los comprendemos. Eso es ya el Ministerio de Educación tiene que ver que en cada zona tiene su forma de expresarse con más fuerza, con menos fuerza, incluso con matices, ¿no? Con matices
de lenguaje, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que sigamos trabajando y sigamos exigiendo que cumpla pues el Estado en el Ministerio de Educación, porque hay un área, el área de lo que es las lenguas, educación bilingüe intercultural, que no está haciendo su papel, que ojalá no empiecen está a moverlo, pues no, ojalá que hay que promoverlo. El problema, nosotros hemos ido a ver, y en esta educación bilingüe intercultural, ¿cómo va a ser una persona que habla español y que no habla quechua? Quechua hablantes somos profesionales, bastantes tenemos. El hecho es que no quieren colocar a profesionales indígenas porque siguen pensando que no, ellos no pueden, ellos no saben. Y cosa que no el hecho es una discriminación. Es verdad, quiero agradecerles mucho por su presencia. Estoy buscando alguna información y saben, tenemos 47 lenguas nativas. 47. Así es. 47 habladas por más de 4 millones de habitantes. De esos 4 millones de habitantes, 83% hablan quechua como lengua materna nativa. Así es que hay que empezar a tomar más en cuenta este tipo de propuestas para que nuestros hijos desde el colegio empiecen ya con este tipo de estudios. Janine Anderson, antropóloga, muchas gracias por estar con nosotros en el programa, muy amable, y a María Sumire también, gracias por estar con nosotros e impulsar de esta manera nuestras lenguas nativas. Muy amable. Muy bien. Gracias, hermano, le he dicho. Muchas gracias, muchas gracias. 11:32, vamos a un corte, regresamos con mucho más. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM.